Oye, y hoy día nos acompaña otra piquita. Otra reina princesita que la vamos a saludar, que haga con su manito así. Ahí está. ¿Cómo está la Nati? La Nati Bichi de Frozen. Libre soy, libre soy. ¿Cómo estás, Nati? Bien. ¿Trasnochaste o no trasnochaste? Hoy sí, me ¿Hasta tuve qué que hora? quedar viendo el partido con mi marido ahí. Estuvo bueno. ¿Hasta qué hora fue? Como hasta la 1 y algo. Pero lo hizo estuvo al final. bueno, valió la pena. Sí, valió la pena. Muy bien, muy bien. Que no es necesario verse para ver el partido. Valió la pena. No, valió mucho la pena, así que estuvo bueno. Hoy día la marraqueta estaba más crujiente, Sí. como es que se Algunos dice. andan un poquito más fónicos. Sí, típico. En esta Gritamos época, 4 goles. 4. Y varias veces, varias veces. Uno sufre. A mí me pasó que unos vecinos parece que tenían la tele que les llegaba la señal antes, entonces gritaban los ¡Qué goles. horrible! Era como, oh. Ya, pero igual eso es emocionante porque uno pone más Como, atención al gol. viene. Sí. Oye, Nati, hoy día vamos a conversar de un tema que en realidad hay muchos que tenemos dudas. Nosotros, principalmente por ser mujeres, de repente no nos damos cuenta, pero estamos quizás propensas a ciertas patologías de la voz. Exactamente. Específicamente mujeres, así como los hombres sabemos que es más frecuente los gallitos, Ajá. ¿cierto? Cuando están cambiando la voz y todo eso. ¿Qué pasa con las mujeres? Mira, la verdad es que yo siempre digo algo, los hombres tienen como hartas ventajas por sobre nosotros respecto al uso de la voz. Algo que tengamos. Sí, de ventaja. algo que tengamos que concederles. Tantos Coyuce. beneficios que tienen ustedes. Sí, no, la verdad es que desde el punto de vista vocal nosotros estamos expuestos a mucha más patología. Principalmente por una cosa que hay que decirla, hablamos mucho más que los hombres. Esa es una realidad, no la podemos negar. Yo soy buena para hablar. Sí, pues uno, por ejemplo, uno dice, es verdad, y luego una mujer para decir es verdad, dice, sí, es muy cierto todo lo que tú estás diciendo porque eso Claro, es cierto. por supuesto, Todo lo todas las alargan cosas que más. nosotros decimos siempre tenemos la razón. Nosotros siempre tenemos acortamos. la última palabra. Exacto. Es verdad, nosotros realmente hablamos mucho más que ustedes los Exacto. hombres. Sí, ¿viste? Sí, pues. Los hombres siempre tienen la última palabra. Son más dicen. concretos. Claro. Una cosa nomás. Una cosa. Sí, la verdad es que nosotros estamos propensas por varias razones. Primero porque por el uso vocal, porque generalmente hablamos mucho, y además porque también nuestras cuerdas vocales son un poquito más sensibles a algunas cosas. Por ejemplo, una cosa importante son los cambios hormonales. ¿Ya? Las mujeres tenemos un ciclo hormonal que va cambiando durante el mes, ¿cierto? Y que eso finalmente también incide sobre las cuerdas vocales. Nuestras cuerdas vocales están propensas sobre todo a lo que nosotros le llamamos la acumulación de líquido. ¿Ya? Como todas las cosas, las mujeres siempre tendemos a retener un poquito más de líquido. Entonces, sobre todo, por ejemplo, cuando se acerca el ciclo menstrual, las mujeres tienden a tener un poquito más inflamadas las cuerdas vocales y por eso la voz se hace un poquito más grave. Ah, sí. Sí. O más rasposo incluso a veces. Un poquito más rasposa incluso, sí. Entonces nuestra voz no es igual a lo largo de todo nuestro ciclo, eso es súper importante destacar. Es por este sub y baja hormonal. Claro, por este sub y baja hormonal. De hecho, también pasa que en la menopausia las mujeres también tienden a cambiar la voz. Nosotros tendemos a mantener nuestra voz más o menos entre los 220 y 260 Hz, que es la frecuencia de nuestra voz. Y en la menopausia la voz de las mujeres tiende a bajar un poquito, a 190, 180 Hz. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, las hormonas están muy relacionadas con la voz. ¿Ya? Pasa también con el hipotiroidismo y el hipertiroidismo también tiende a producir cambios en la voz. Las mujeres con hipertiroidismo tienden a tener una voz un poquito más grave. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, son varios los factores que van a hacer que nuestra voz cambie a lo largo del ciclo Nati, vital. y en general paso por un tema, obviamente, no sé si llamarlo estético, no sé si es la palabra exacta, pero en general, para las mujeres, el tema de la voz, ya sea en trabajo, en términos laborales, muchas veces en reuniones, en fin, ¿cierto? La mujer busca tener una cierta tonalidad y se afecta cuando, por ejemplo, hay un nivel muy bajo o un nivel muy alto. Idealmente siento tener un término medio, que en el caso del hombre da lo mismo, si uno más o menos ronca en realidad no. Claro. Pero la mujer, por ejemplo, si es muy ronca, se siente también afectada. Si es muy aguda, también. ¿Eso se puede regular o trabajar? O si yo tengo cierta patología, revertir? Sí, mira, exactamente. De hecho, esa yo creo que es una de las razones por que las mujeres consultan más que los hombres. Claro. Porque si un hombre está con una voz más grave, hasta lo va a encontrar bueno, ¿sí? Los hombres generalmente consultan cuando pasa el caso contrario, cuando empiezan a tener... sin voz. Cuando se quedan sin voz o la voz está, Cuando la está muy calidad de la aguda. voz está muy afectada o cuando está muy aguda. ¿Ya? En cambio, las mujeres, cuando tienen la voz muy grave, algo raro pasa. Aunque, Pero que también tiene sí. sus beneficios, ¿ah? Porque Sí, generalmente está, eso no sé iba. si es un estigma, un prejuicio que a los hombres les gusta, a las mujeres con la voz Sí. ronca, porque Más lo encuentran más sensual. sensual. De hecho, a mí me ha pasado mucho en la clínica que llegan derivadas por el otorrino, así como, oiga, usted tiene que ir al fonoaudiólogo. Y ellas así llegan sin querer ir
Y dicen, yo le digo, ¿pero por qué? Lo que pasa es que a mí me gusta mi voz porque es más sexy, me dicen. O incluso, O más sensual. oye, y en términos, hay gente que hay mujeres que cuando se resfrían les encanta. Claro, que quedan hablando así. Claro, y No quieren que a se les pase lo el Marisela Santibáñez. Claro, sí, ese es un gran problema. Yo creo que aquí lo importante es diferenciar el aspecto médico, ¿ya? El identificar por qué la voz está en un tono más grave. Hay mujeres que de forma natural tienen la voz más grave, o si nos encontramos en este periodo del ciclo menstrual, ¿cierto?, en que la voz es naturalmente más grave, obviamente no nos tenemos que preocupar. El problema es cuando esto se mantiene en el tiempo y es un problema médico, porque por ejemplo hay una patología que es muy muy frecuente en las mujeres, que es el edema de Reinke, que hace tiempo lo estuvimos conversando, que es la voz típica de las personas fumadoras. ¿Ya? Sí, no sé si es tan soplada, es como una voz muy grave, que incluso a veces si uno llama por teléfono se confunde con la voz de un hombre. Tiene como cierto vibrato también, ¿no? Claro, ¿Como una voz más bastante rasposa? inestable, se habla que es una voz ronca. Porque las cuerdas vocales, ¿qué es lo que pasa? Se llenan de líquido producto de esta irritación constante que produce el cigarro y empiezan a vibrar como bien de forma irregular y genera una voz muy grave y muy ronca. Entonces ahí obviamente lo que tenemos que diferenciar es el aspecto médico. Ya el edema de Reinke se opera. Los otorrinos, ahí obviamente la consulta tiene que partir de otorrino y se produce un vaciamiento del líquido ese que se acumula en el espacio de Reinke. Y ya que tú hablas de la cirugía, a ver, quedémonos en eso un poquitito. Porque hay personas que dicen, ya, ok, me tengo que operar. Son cirugías dolorosas, muy largas su Son recuperación, menores. son de mucho cuidado. Yo le tengo cierto respeto particularmente a esto porque son cosas tan delgaditas. Muy pequeño. Que no sé, doloroso, largo, recuperación difícil. No, sabes que la recuperación no es difícil. Yo una vez entré a una cirugía de cuerdas vocales y yo encuentro maravilloso. Pero son muy pequeñas, se hace a través de un microscopio. Porque las cuerdas vocales nosotros las vemos, yo le he mostrado imágenes y se ven como grandes, pero la verdad es que miden más o menos 1 centímetro, 1 centímetro y ¿En medio. totalidad? Claro, a su largo, entonces la verdad es que son muy, muy pequeñas. Y además la cuerda vocal tiene capas histológicas. Entonces, obviamente, no es llegar y sacar lo que hay ahí interpuesto, sino que hay que tener cuidado para que la cicatriz que vaya quedando no quede muy gruesa, porque obviamente una cicatriz también va a Te va a generar... hacer hablar más ronco. Claro, va a quedar una voz áspera, ¿cierto? También va a producir un problema vocal igual o peor que el que tenía. Entonces, sí, el edema de Reinke es una cirugía que, obviamente, yo no me voy a meter en las palabras de los otorrinos, quizás ellos la encuentran compleja, pero desde el punto de vista de la recuperación no es tan compleja. A las personas se les entrega un periodo de reposo vocal en el que no tienen que hablar porque obviamente la cuerda vocal tiene que regenerarse. Dicen que hay que comer helado de piña. Yo no sé por qué dicen de piña, ¿es heladita? No, yo creo que no. para aliviar un poquito la sensación de la inflamación. Sí. Claro. Y después obviamente la recuperación tiene que ir acompañada de un fonoaudiólogo, porque nosotros hacemos lo que se llama el reposo vocal modificado. O sea, la persona no tiene que hablar a la misma cantidad que hablaba antes, sino que nosotros les enseñamos ejercicios o métodos para que la cuerda vocal igual vaya vibrando, pero de una forma más suave. Oye, te voy a preguntar inmediatamente Sí, porque no sea tan invasivo. me surgió la duda. Cuando uno normalmente está resfriado o tiene problemas en la garganta, ¿cierto? Hay personas que te dicen, tómate algo calentito porque eso te va a hacer bien. Y otras personas te dicen, no, pues si tienes inflamado, toma frío para que te baje la inflamación. En términos prácticos, Mira, en términos prácticos lo que nosotros siempre recomendamos es agua a temperatura ambiente. ni calentito ni frío. Un poquito tibia, como dice mi abuelita, decía quitadita de hielo. Ya, pero ni fría Sí. ni caliente. No, ni fría ni caliente, porque en verdad lo que más interesa un poquito ahí es la hidratación. Y factor siempre que yo lo repito harto, la hidratación directa. No solo el tomar agua, porque el agua que yo me tomo se va al estómago, sino que también respirar vapor de agua, Eso sí. que eso también va Nosotros lo hemos hecho acá. Oye, Nati, Sí, pero hemos hablado. también yo creo que lo que dice el Yusef es muy importante en relación a las mujeres por temas de personalidad igual. Porque, por ejemplo, no sé, a mí me pasa que inconscientemente cuando voy a un lugar que desconozco, como mecanismo de defensa, me sale una voz ronca de hombre. Claro. Que incluso muchas veces me molestan y yo no me doy ni cuenta. Y de repente cuando estoy muy emocionada, me sale como una voz muy aguda y Claro. como que habla así. Y es muy distinto, entonces me imagino que hay personas que, a mí me da lo mismo, porque yo estoy acostumbrada y es un tema inconsciente, pero hay personas que sí les afecta, Claro. porque muchas veces por el trabajo que tienen que realizar, muchas veces profesoras también, que se ve influido su labor, porque a lo mejor hablan muy agudo cuando tratan de subir la voz. O en términos emocionales. Claro, ¿cómo manejar Desde el eso? punto de vista emocional. Nati. Robina. Lo que pasa es que la voz se puede entrenar. Nosotros eso siempre ponemos el énfasis en que finalmente el objetivo de una buena técnica vocal es poder hacer lo que yo quiera con mi voz.
¿sí? Ese es el objetivo final. Que es muy flexible. Que haya flexibilidad, exactamente. O sea, que si yo quiero hablar un poquito más agudo, quiero poner una voz un poquito más dulce, lo puedo hacer. Y si quiero hablar en un contexto que yo quiera aparentar un poco ser más seria, claro, quizás, lo puede hacer. Entonces ese es como el objetivo final, se puede controlar, porque finalmente las mujeres cuando se les va esta voz muy aguda o muy grave es porque no tienen control sobre su voz. Ahora la idea sería llegar a un punto en donde no tengas que estar conscientemente pensando, porque uno podrá eventualmente en una reunión tratar de poner una voz más controlada, pero si después se te olvida, uno habla como habla nomás. Claro, yo, por ejemplo, claro, no sé. Entonces, se puede llegar a en la radio también tienes que... Claro, por ejemplo, a mí me pasa que en la radio, sí, por ejemplo, en la tarde tengo que impostar un poco más la yo voz. te escuchaba en la y radio, hay pero es gente muy que me dice, distinta. oye, en la radio Sí. suenas distinto. Sí, suena muy distinto. Y yo digo, es que sí hablo igual, pero hablo más calmado, Claro. trato de impostar un poco más la voz, mejorar la respiración, porque no te puedes quedar sin respiración. Y de alguna forma se me afecta como suena. Pues yo igual, Claro. cuando me escucho en la radio digo, soy yo. Claro, es No, que igual es raro porque hay personas que, por ejemplo, si nos vamos al otro extremo, por intentar aparentar algo, hablan distinto, así, no sé qué. Ni se nota cuando es falso. Sí, por eso, pero cuando es inconsciente yo creo que... ¿Es falso mi voz en la tarde? No, yo no dije No, eso. pero por ejemplo, No ponga no palabras. sé, tú eres el gallinero. Yo cuando llegué, yo no sé si, bueno, el director, es un ejercicio que no sé si es para mostrarlo, pero cuando yo llegué al gallinero, mi primera vez en la televisión, Hablaba así. yo venía muy nervioso, y era mi primera vez en televisión, entonces, por el miedo a no equivocarme, hablaba así. Pero no era Vamos que... a revisar quiero unos ver eso. videos de publicidad, No, unas ¿qué? campañas, porque hoy día sabemos que la publicidad... No, ¿dónde? Era de... No. Yo quiero ver eso. Se ríen de acá porque dicen que yo era de cuico, ¿qué cuico? ¿Con qué ropa? Pero simplemente porque estaba muy nervioso, entonces... Que es un mecanismo. Po. Sí, un mecanismo para estar como atento, para no equivocarme, claro, hablaba así. Claro. Pero no Claro, era pero a lo que- que voy es que hay gente que habla así para aparentar otra cosa. Ah, bueno, Que sí. incluso modifican la voz Sí. o que hablan más así, porque hoy, y con ciertos grupos de personas y con otros siguen hablando así como normal. Entonces, es como me imagino que eso igual genera algo Sí. que pueda a la larga generar complicaciones, no sé. Mira, lo que pasa es que lo que nosotros siempre hablamos es que la voz tiene componentes, ¿sí? Por un lado está el componente biológico, que es lo que nuestro cuerpo nos da, el tamaño de nuestras cuerdas vocales, la forma de nuestros huesos, eso es lo que nos da la biología. Por otro lado está la parte emocional, que obviamente se afecta cuando nosotros estamos llorando, cuando estamos enojados, hablamos de forma más golpeada, ¿cierto? Entonces también lo emocional hace que nuestra voz cambie. Gritamos. Y finalmente lo social, que eso yo creo que es como lo más característico, también hace que la voz cambie. Yo cuando me vuelvo a Santiago me dicen que hablo más cantadito que antes. Es que en el sur hablamos Me cantadito. parece que hablamos cantadito. Sí, hablamos hacia arriba. ¿Pero por qué? Y en Santiago Y no. me molestan, entonces, claro, el contexto social también hace que uno cambie la forma de hablar. Ese es un tema, y fíjate que digno de que lo analizáramos quizás. Yo me acuerdo que una vez viniste tú con una colega que era neuróloga, parece, que estaba como la pata menor. Sí. Porque, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención cuando uno tiene la posibilidad de viajar, por ejemplo, al extranjero, se te pega a los argentinos Claro, y hay no se chilenos queda que se así. les pega Claro. y vuelven hablando así, y es por el entorno, y en poquitos días. Sí, pero y hay personas si que hablas incluso con alguien no que- lo hacen a propósito, no, sino se te que se te pega. va pegando. Claro, porque al final uno aprende la voz o el lenguaje a través de la imitación. Dicen que la personalidad del chileno es tan de no querer pasar a llevar a nadie, o por lo menos es así, Ajá. que se mimetiza para que no imponer nada. Entonces, si todos hablan argentino, tú también Hablas hablas como así argentino. Te adaptas, te adaptas. te adaptás, y bueno. Pero en general se puede, eso es lo importante. Yo creo que Se hoy día que puede. nos quedemos con eso. Se puede manejar. Importante también, hay otra patología que es muy común en las mujeres, que hay que estar atentos, que es la disfonía psicógena, que yo creo que es uno de los factores que más, digamos, más complejos es de tratar, porque ahí no tenemos nada orgánico, sino que tenemos solo el componente emocional. Mujeres que por un trauma emocional, un estrés muy grande, Y te quedas. quedan sin voz. A mí me ha pasado mucho, me pasó para el terremoto, acá en Concepción, muchas mujeres en la consulta con disfonía Quedaron psicógena. apretadas. Quedan afónicas. Hay más o menos, hay varios tipos, pero hay principalmente dos de disfonía psicógena. Siempre he pensado que es como cuando se te contractura un músculo, Sí, cuando pero te dan tirón y te calambraste y te quedaste ahí y no te puedes mover. Pasará más o menos lo mismo con las cuerdas, ¿no? es que en la disfonía psicógena pasa un poco lo contrario, la voz pierde un poco su fuerza. Entonces queda la voz un poquito suave, son mujeres que quedan hablando más o menos en estos tonos. No te Eso es escucho, lo más que perdón. pueden hablar. ¿Cómo? Pero sí, yo siempre imito, pero es de verdad para que las personas igual puedan como... a veces dicen, oye, yo conozco a alguien que habla así. ¿Le pasó? Claro, alguien que le ha pasado, entonces para que estén atentos, porque en la disfonía psicógena el tratamiento es un poquito más complejo. Podríamos hablar de eso, ¿ah? La próxima Sí, quizás semana podríamos cuando esté... dejarlo enganchado ahí para expandirlo. el siguiente gente tema. que de repente por impactos de repente sufre esta pérdida vocal. Exactamente.
querida Nati, que tenga buen día. Gracias. Si te anochó, duermas una siestecita, se la merece. Ay, Que voy a tengas tratar. buen día, Nati. Gracias, Romina. Cuídate. Cuídate, ¿ah? Tengas Nos una vemos, te voy buena a escuchar semana. en la radio. Vamos a hablar de publicidad en el próximo capítulo. Yo quiero ver Cortala, oye, cortala. Ya. Yo quiero ver ese video. Búsquenlo en Vimeo. Lo vamos a buscar. Bueno, en fin. Gracias Nati. Chao. Oye, me voy a poner de pie, y esto porque les quiero contar algo que de verdad a mí me tiene súper contento. Y es que tú puedes ganar, porque Gasco regala un año